Y este mediodía también me da muchísimo gusto recibir vía telefónica a Carolina Toro. Ella es maestra en política y gestión pública, además de especialista en desarrollo social. Querida Carolina, ¿cómo estás? Hola Mitzi, muy bien, muchas gracias y buenas tardes a ti y a tu auditorio. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hace un momento platicábamos precisamente que a lo largo de todo este año que hemos vivido la pandemia en nuestro país específicamente, aunque también estos efectos se han tenido en el resto del mundo, los contagios, las muertes, las vacunas, la pérdida de empleos, el cierre de negocios, la afectación educativa y también la parte emocional, que no hay que dejarla de lado, porque eso también puede incluso llegar a incrementar la violencia que no ha disminuido a lo largo de los 12 meses. Este año, ¿qué es lo que nos ha traído y qué es lo que nos deja y hacia dónde vamos? Básicamente esas tres cuestiones. Yo iniciaría esta conversación contigo. Sí, Mitzi, gracias. Pues como tú lo comentas, llega esta pandemia, digamos en términos sanitarios, y se generan pues como medidas de contención en términos de salud pública, unas medidas de autoaislamiento y de una contención también en términos económicos que tiene múltiples efectos. Pero yo empezaría mencionando las causas de por qué esos efectos pueden ser más profundos en unos países más que en otros. Y lo que ya hemos podido evidenciar a partir de este largo año es que los países que se encontraban en peores condiciones pre-pandemia, pues tuvieron mayores afectaciones. Y en peores condiciones en términos de que teníamos en el caso de México, una alta informalidad laboral, teníamos unas condiciones de desigualdad y de pobreza que nos encontró la pandemia en peores condiciones para afrontar los efectos de esta crisis y que efectivamente se profundizaron en estos 12 meses. Son diversos los efectos. Empezaríamos hablando por la pérdida de empleos que tú también mencionabas, y esa pérdida de empleos conlleva pues a un incremento de la pobreza laboral, es decir que los ingresos provenientes del empleo y los ingresos con los que cuentan los hogares para asumir los gastos cotidianos ahora son menores que antes de la pandemia. Hay más de 51 millones de personas, cerca del 40% de la población en México, que sus ingresos laborales el día de hoy no les alcanza para adquirir una canasta básica alimentaria. Y derivado de eso, pues vemos afectaciones más profundas en ciertos sectores. El sector servicios, por ejemplo, y el sector comercio ha sido de los sectores más afectados. Y son sectores en los que particularmente se concentraban las personas que trabajan en la informalidad y también las mujeres. Entonces, si bien la pérdida de empleos y la pérdida de ingresos ha sido generalizada para un gran porcentaje de la población, hay sectores de la población, como son las mujeres, que además han sufrido de manera mucho más profunda estos efectos. El caso de las mujeres que se encuentran en el sector servicios, y también vemos cómo ha aumentado las mujeres que han salido del mercado laboral por una razón fundamental, por dedicarse al cuidado de los hijos y de las hijas que ahora se encuentran en casa. La incorporación de las mujeres a actividades de autoempleo o actividades domésticas se ha duplicado en estos años. Eso por hablar de los efectos en términos de empleo y de actividad. Pero además también... sí, justamente el género más afectado, y que tú ahorita tocabas el punto, pues es la mujer, que sufrió el mayor número de desempleo de acuerdo a los propios datos del INEGI. Y otro de los puntos también importantes, relevantes, es que el 54%, poquito más, se encuentra en el empleo informal, y que esta situación pues también no abona en nuestro país. Hablando del empleo, sin embargo, también les afectó la cuestión de la violencia intrafamiliar, que también se ha visto un incremento importante en los últimos meses. Sí, en marzo, que fue, digamos, el primer mes, en marzo del año pasado, que fue el primer mes donde empezamos a ver los efectos del confinamiento, las llamadas de auxilio de mujeres al 911 tuvieron un incremento significativo. Es el mes donde se ha tenido mayor número de llamadas de auxilio desde que se tiene registro. Desde ahí empezábamos a detectar focos rojos en términos de violencia intrafamiliar, porque la reclusión en los hogares, pues para algunas personas puede ser un lugar seguro, un lugar de descanso,
pero para otras mujeres puede significar estar con sus victimarios y con sus agresores. Pasar mucho más tiempo dentro de cuatro paredes con el victimario pues empeora las condiciones de muchas mujeres, y eso se vio reflejado no solamente en los registros de las llamadas del 911 como lo comentábamos, sino también pues en los efectos que ya algunas encuestas mostraban, como la encuesta en COVID que hizo la Universidad Iberoamericana de México, en los que también mostraban cómo se incrementaron y se dispararon estos sentimientos de angustia, de ansiedad, de miedo, de depresión, particularmente, vuelvo a insistir, en las mujeres, en los jóvenes y en los niños, como grupos vulnerables y más afectados dentro de todos los efectos que ha generado esta pandemia. Adicional a eso, Mitzi, el INEGI publicó recientemente una encuesta que muestra los efectos ya del COVID en el sector educativo. Y lo que vemos es lo que ya otros organismos internacionales habían dado cuenta del riesgo que representa en términos de retroceso de lo que se había ganado en cobertura educativa, en disminución del rezago educativo, en disminución del abandono escolar. Lo que habíamos ganado en una década, prácticamente estamos retrocediendo. Más de 700,000 alumnos inscritos en el periodo escolar de 2019 a 2020 salieron del sistema educativo, no terminaron el ciclo escolar, y la inscripción también y la matrícula bajó significativamente. Eso solamente en números de cobertura, pero todos los otros efectos en términos de lo que los niños y los jóvenes están manifestando, que no están aprendiendo lo mismo que aprendían cuando asistían de manera presencial a las aulas, pues nos habla también de lo que vamos a perder en términos de aprendizajes, en términos de desempeño educativo, y son efectos que ya lo he mencionado en otras ocasiones, Mitzi, difícilmente se pueden revertir porque dejan marcada a una generación completa de niños y de niñas que están en una etapa en donde los aprendizajes para la vida son muy significativos. Entonces, esa es ahora sí que la otra pandemia que está enfrentando niños, niñas, jóvenes, y que será muy difícil revertir sus efectos. Así es, Carolina. Lamentablemente esta situación que nos está afectando a todos, fíjate que leía que pues lo que vino a hacer esta pandemia también fue agudizar males endémicos en las sociedades como el cansancio, la excesiva preocupación y la depresión. ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar salir adelante? Ojalá pueda ser pronto. Querida Carolina, te agradezco muchísimo estos minutos para Con Mega Noticias. Al contrario, Mitzi, muchas gracias, y yo cerraría diciendo que la capacidad de recuperación de la economía y de la sociedad de los efectos de esta pandemia dependen de dos cosas. Dependen en gran parte de modificar la inversión pública, de que se destinen una gran cantidad de recursos, por lo menos entre el 1 y el 2% del PIB, a revertir estos rezagos y estas consecuencias, pero también por otra parte a poner énfasis en las poblaciones que se han visto más afectadas, que ya vimos son las mujeres, los niños y las niñas y los jóvenes. Así es. Carolina Toro, maestra en Política y Gestión Pública y especialista en Desarrollo Social. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mitzi, y saludos a tu auditorio.